No hay otro tema en el escenario nacional. Prácticamente todos los periódicos nacionales hablan de Nuevo León, de la crisis que está viviendo eh, la clase política de Nuevo León, los tres poderes. Se habla hasta de una posible desaparición de poderes en Nuevo León, de manera tal que te estamos enfrentando un escenario inédito como se ha vivido en las historias tristes y negras de otros estados en el país. Recordemos cuando se dio la crisis política hace muchísimos años por allá en Sonora, con la caída del gobernador Carlos Armando Viebris, que él tenía en contra prácticamente al presidente Luis Echeverría, y cuando se dieron los conflictos que provocaron una matanza de campesinos en lo que hoy conocemos como San Ignacio Río Muerto, en Sonora, y que provocó que Carlos Armando Viebris saliera de la gubernatura de Sonora y se designara un gobernador en su lugar, que fue Alejandro Carrillo Marcor, a efectos de pacificar la cosa política. Aquí el escenario es diferente, estamos hablando de muchísimos años de distancia. Sin embargo, hay la crítica severa, hay varios artículos, es impresionante. Todo mundo habla ya no de Samuel García, sino de la gran crisis política que generó Samuel García. Todo lo bonito, todo lo interesante, todo lo que había ganado con redes sociales, con actitudes, con planteamientos, con frescura, con generar lo nuevo, Samuel, y muchas otras cosas, se están viniendo a la borda al grado tal de que ya hay señalamientos que el nuevo actuó como el más viejo. O sea, increíblemente ya está siendo señalado, de manera tal que el sesgo que tomó el asunto que obligó a Samuel a jugar el papel de Pedro con Jesús, negando a sus seguidores, porque dijo en declaración de pasillo prácticamente: me extraña, dijo, la gente de Movimiento Ciudadano no es como el PRI, no son porros, nunca se han prestado a eso, yo más bien creo que puede ser un autoboicot. Así lo dijo en televisión, está en todos lados, en redes. Y la verdad, salió a flote si eran sus simpatizantes, identificados plenamente, gente vinculada a sus eventos, a su campaña, a sus equipos, a tantas cosas. Hay detalles que no se pueden ocultar. Por eso el portazo de los seguidores de Samuel García en el Congreso de Nuevo León, que está dominado por el PRI y por el PAN, ha traído los recuerdos. ¿Recuerdan ustedes cuando perdió Donald Trump la elección presidencial y que prácticamente convocó a una rebelión de sus seguidores y fueron a tomar el Capitolio, y se dio una de las historias más negras en la era moderna de los Estados Unidos? Pues muy parecido. Su terquedad de dejar como interino a un incondicional, en el caso de Samuel, mientras que está en campaña por la presidencia de México, tiene a Nuevo León, a la entidad, en una crisis constitucional. Por eso se habla de la posible desaparición de poderes, de la intervención del gobierno federal, y van a tener que encontrar una salida salomónica. Ni el que quiere dejar Samuel, ni el que quiere dejar el Congreso del Estado, y poner un tercero, un híbrido, uno que no tenga que ver con ninguno de los dos. Todos van a perder, pero sobre todo Nuevo León. La Carta Magna, es decir, la Constitución Política de Nuevo León, dice claramente que al Congreso le toca designar al gobernador interino por 6 meses. Y el INE nacional, pues, ¿no? Y el Tribunal del Poder Judicial, el Tribunal Electoral, ya le notificaron a él que no puede designar a su sustituto. O sea, Samuel no puede. Sin embargo, hizo un berrinche
y cometió el error político más grande de su vertiginosa carrera política. En pocas palabras, se está poniendo en riesgo su futuro político. Nuevo León está en el limbo. Es increíble que ya se hable, pues no solo de desaparición de poderes, de manera tal que si esto sucediese y se desaparecieran los poderes, tendría que ser desde el Senado de la República, y el presidente de la República tendría que proponer una terna para elegir a un gobernador provisional. Y si nos vamos a las cosas que estamos viendo en el país, acuérdense que para proponer una terna para sustituir a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, que se fue con la Sheinbaum a la campaña, el presidente claramente propuso a 3 morenistas de hueso colorado. El Senado no las apoyó. Va a volver a proponer otra terna que va a ser muy parecida, porque los reglamentos marcan que si no llega a un acuerdo del Senado, será el presidente quien ponga. Y por supuesto que va a poner como nueva ministra de la Suprema Corte a una morenista. Pues tiene una gran posibilidad el presidente de la República. Ahora, fíjense qué caprichosa es la política, de que si se desaparecen poderes, será el presidente de la República quien proponga a quién puede ser el gobernador provisional de Nuevo León por 6 meses. De ese tamaño está el zipizape. Y es evidente, pues, que tiene que ser aprobado por el Senado. Y entonces, como el PRI y el PAN en Nuevo León son mayoría en el Congreso, pues es evidente que aquí a nivel nacional, algunos senadores del PRI y el PAN se pueden sumar a los de Morena y que se designe un gobernador. Un híbrido, alguien que pueda salvar la situación. La verdad que es algo sumamente delicado, es algo que casi era como impensable que pudiera suceder y se desploma totalmente, drásticamente, lo que está prácticamente sucediendo con Samuel García. Todo lo que había logrado crecer, ganar, apantallar, dar un sesgo a la competencia política entre las 2 damas que aspiran a ser presidentas de México, e irrumpir y buscar posibilidades. Incluso él mismo lo ha dicho: yo para febrero ya voy a estar en primer lugar. Pues empieza a cambiar la cosa. Y luego Morena, que había sido cuidadoso y cauteloso de apoyar a Samuel Moreno, pues prácticamente lo abandona, porque el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que decida el Congreso de Nuevo León quién será el gobernador provisional de Nuevo León. Lo dejan solo. Entonces todo esto genera pues una crisis política sin precedentes, porque el Estado no tiene fiscal, no tiene presidente del Poder Judicial, y el gobernador regresó por 3 días. Se genera un escándalo del tamaño del mundo, y entonces no tiene gobernador. Imagínense, no hay titular del Poder Judicial, no hay titular del Poder Ejecutivo, y el Poder Legislativo es totalmente opositor al Poder Ejecutivo. Una crisis política marca llorarás que está retumbando literalmente la estabilidad política y poniendo en riesgo todas las inversiones multimillonarias que se han estado planteando por el mismo Samuel, de 42 billones de dólares que deberían de estar empezando a instalarse en Nuevo León, construyendo naves, empezando con Tesla, quien ya anunció, por cierto, que va a tener una pausa con lo de Nuevo León por la situación económica en el mundo. Entonces todo esto, increíble, del cielo al suelo, de la gran victoria a la gran derrota, de la experiencia política y la novedad a lo más viejo y rancio de la política mexicana.